Muy buenas tardes, amigos de Juan Gasontón. Me cogieron a mí moviéndome con la musiquita tan marchosa que tenemos en nuestra entrada. Y bueno, y hoy estamos a día miércoles 24 de febrero del 2021. Hoy vamos a hablar un poquito de baile con uno de los profesores de la escuela de B5. Y también vamos a emitir esta conversación y esta charla a través del canal de Facebook, que si quieres saber más, pues te recomiendo que te suscribas, y el canal de YouTube, con lo cual le das a suscripción y campanita para estar informado de más cositas que pueden ir viniendo. Pues nada, pues les dejo con nuestro invitado de hoy para que conozcan un poquito de él. Muy buenas tardes, Seven. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el tiempo por la isla de enfrente? Bien, aquí llevándola con altibajos, de repente con frío, de repente con calima, de repente se pone templado, tú sabes, tiempo made in Canarias, que aparte de los microclimas, con todas estas variaciones que tenemos últimamente. Sí, bueno. Bueno, yo he hecho una pequeña introducción así de lo que vamos a hablar hoy, pero siempre doy paso al invitado pues para que un poco se presente, ¿no? Y en este caso, pues, ¿quién es Seven Pérez? Bueno, vamos a ver, te voy a hablar de mi faceta dentro de lo que es el mundo del baile, que es un poco lo que interesa, lo que concierne a este canal y a esta charla de lo que estamos hablando. Yo soy instructor de bailes de casino, también doy clases de bailes de swing, y lo que pasa es que en el baile de casino llevo más tiempo. Todo esto empezó allá por 2008, cuando con un par de compis se nos ocurrió la idea de montar una escuela de baile. Por esa época yo no bailaba absolutamente nada, ni conocía la escena, ni sabía de qué iba esto, pero claro, a fuerza de estar allí todas las tardes y echarle horas, y todos los que han bailado conocerán esa expresión de échame una mano, que me hacen falta líderes y tal y cual, pues al final uno se va involucrando, le va metiendo horas y bueno, y te fajas y vas aprendiendo, ¿no? En este caso, aunque en la escuela teníamos un montón de disciplinas, yo me fui especializando, bueno, fui aprendiendo más de los bailes latinos, y por eso que te estoy contando, porque en aquella época siempre, me hacen falta alguien que me eche una mano aquí en la clase y tal y cual, y al final, pues, donde te llaman es donde más te involucras, ¿no? Entonces, con el tiempo, pasados unos años, por cosas del destino, hizo falta que me fajara en la escuela pues a dar algunas clases. Y a partir de ahí, pues ya me lo empecé a tomar un poquito más en serio y empecé a viajar un poquito, a interesarme por los orígenes dentro de los bailes latinos, pues los bailes cubanos, ¿no? Que al final era un poco la raíz de lo que yo estaba bailando. Y entonces, claro, pues aquí hay una historia interesante, que es el primer congreso que fui en Inglaterra. Cuando miré el timetable de las clases, no entendía nada, tío. O sea, yo aquí conocía salsa cubana y salsa en línea, que era de lo que hablábamos en aquella época, y yo veía ahí unos nombres, que si Oricha, que si son cabaret, que si no sé qué, digo, ¿esto qué es? Rumba cubana, no entendía nada. Y fue súper enriquecedor, porque empecé a conocer un poco la cultura cubana más de lleno. A partir de ahí, pues nada, te digo, viajando todo lo que podía, aprendiendo un montón, invirtiendo un montón en aprender, y en esa faceta o en esa parte de aprendizaje, pues contacté con Joel Marrer, que es el creador del método del cuadro casino. En esa época estaba en Miami, a través de un chico de Polonia, que era alguien que estaba trabajando con él en ese momento. Y nada, hice el curso, bueno, que hablaremos, me imagino, a lo largo de la entrevista sobre esto bastante, así que no me extiendo ahora. Claro, que me pareció una revolución cuando conocí aquello. Digo, espérate, porque esto es otra historia. Y me especialicé un poco en baile de casino, con la metodología del MSC, pero en baile de casino en general.
y también en son tradicional. Y en esa brega estuve hasta, bueno, todavía sigo, ¿no? Todavía sigo en esa brega. Ahí tenemos un proyecto relacionado que se llama El Rincón del Son, del que podemos hablar también después si quieres. Y como te decía off the record, los últimos años pues los he dedicado también a los bailes americanos, a los bailes de swing, y ahí tengo menos experiencia, claro, pero bueno, es otra de las cosas que me ocupa tiempo. Y aquí estamos, desde 2008 hasta, mira, 2021 ya, que parece que abrimos la escuela el otro día y han pasado casi 13 años ahora, bueno, ahora en junio 13 años. Está bastante tiempo. ¿Y sí. qué palabra utilizarías para definirte, ¿sabes? Inquieto. Yo creo que soy una persona inquieta y curiosa. Me gusta aprender y me gusta avanzar en los temas en los que me centro, o los temas que me gustan hacen que me involucre y que intente aprender lo más posible y lo mejor posible. Vale. Y ya que hablamos de proyectos, ¿cuáles son los proyectos a nivel presente que tienes ahora mismo? Bueno, como tú y todo el mundo saben, ahora mismo la cosa está bastante complicada porque yo vengo de tanto los bailes cubanos que yo he practicado como los bailes americanos, son bailes de pareja, aunque en los bailes americanos hay una parte solo que se trabaja mucho. Justamente era lo último que estaba haciendo antes de la pandemia, el último año, trabajando mucho el solo, el individual. Entonces, claro, toda esta parte de baile en pareja se ha quedado un poco estancada. Este último año, por exigencias del guión, pues he empezado a trabajar el baile de solo, el baile individual en el mundo de la música cubana, digamos. Y he descubierto cosas súper interesantes, porque cuando bailas en pareja tienes una serie de, ¿cómo te diría? No son limitaciones, sino de condicionantes. Estás condicionado porque al final estás bailando con otra persona y tienes que hacer una serie de guías o recibir una serie de guías y estar pendiente de esa comunicación que existe, que cuando bailas solo, pues no tienes ese condicionante. Entonces te permite aplicar otra serie de elementos al baile que te permiten potenciarlo, ¿no? Como por ejemplo variaciones rítmicas, texturas. Cuando hablo de texturas hablo de movimiento corporal, etcétera, etcétera. Cosas que, por ejemplo, la gente de bailes urbanos, que bailan de forma individual casi siempre, desarrollan mucho en los bailes en pareja o en los bailes sociales de pareja, pues son elementos que no se desarrollan tanto. Y este último año, pues he estado dándole bastante caña a esto, como te digo, por exigencias del guión. En adelante, pues difícil, en adelante difícil, veremos. Con respecto a los bailes urbanos, estamos a nivel de escuela, como bien dijiste, yo soy uno de los fundadores y directores de la Escuela de Baile 5DB, estamos promoviendo algunos eventos bastante interesantes y apoyando a los equipos de la escuela, que tenemos unos cuantos equipos fuertes a nivel de competición, y ahí estamos echándole una mano en lo que podemos. Así que todo este rollo que te acabo de soltar para responder a la pregunta es trabajando mucho el baile individual y colaborando con los competidores de la escuela. Eso sería a tiempo presente. Bueno, y a tiempo un poco más de futuro, ¿tienes algún proyecto en vistas o en mente para poder realizar cuando vaya pasando todo esto o en el transcurso? Sí, bueno, la verdad es que la faceta de competición de ritmos urbanos seguro que va a ser algo que va a estar en el calendario y que nos va a llevar tiempo, porque como te decía, ahora aparte de los equipos de la escuela estamos colaborando con otros grupos de aquí de la isla, organizando cosas y promoviendo eventos. Y luego, pues bueno, seguramente retomaremos el Rincón del Son y con respecto al swing retomaremos algún proyecto que se nos quedó parado. Que tiene que ver con un pequeño, bueno, grupo coreográfico, troupe, como le suelen decir en jerga en el ambiente, y esas serían un poco las líneas. Ah, bueno, está bien. Y tú como bailarín, para dedicarte a eso, a bailar o posteriormente a dar clases, ¿cuál fue tu fuente de inspiración?
Mira, una cosa, yo no creo que yo sea un bailarín, yo creo que yo soy un bailador, porque es una cuestión de semántica, ¿vale? Yo sé que podemos usar cualquiera de las dos palabras, pero he conocido bailarines profesionales, ¿no? Que son gente que le ha metido muchos años a esto y que se lo ha trabajado mucho, y a mí me gusta, eh, cuando hablo de bailarín, decir, bueno, esta gente, ¿no? Que ellos sí son profesionales de esto y se han partido el lomo ahí y viven de la danza. Yo no vivo de la danza, ¿no? Por suerte o por desgracia, pero sí le dedico muchas horas también y soy bailador. Eh, Inspiración, es difícil, ¿eh? Es difícil responderte a eso porque yo no empecé en la danza por una motivación de decir, es que me encanta el baile, voy a apuntarme a clase y no sé qué. Yo empecé con un proyecto empresarial. Entonces, y lo del baile vino después, ¿no? Entonces, no es que yo tuviera una motivación a priori de decir, pues quiero apuntarme a bailar o lo que sea, sino que, bueno, como te comentaba al principio, a fuerza de estar ahí, pues me fui metiendo en el lío. Ahora bien, una vez dentro de, ya metidos en la faena, pues como te decía antes, que soy un tío súper inquieto, pues lo que me motiva es aprender. Entonces, intento buscar, pues, toda la información que puedo, contactar con las comunidades que están haciendo las cosas que me interesan y dentro de esas comunidades, pues buscar las referencias que más me llamen la atención, ¿no? En el caso concreto de los bailes latinos, yo me centré mucho, mi inspiración sería, ¿qué te diría? La música cubana y el baile cubano, desde dentro de los bailes cubanos, el son y el baile de casino, ¿no? Y si entendemos que el casino, en cierto modo, es el hijo del son, pues aprender, conocer, entender un poco cómo funcionan estos bailes, en qué contexto se desarrollan y ver un poquito dentro del espectro de bailadores, pues cuál de ellos me resulta a mí más interesante para intentar hacer algo parecido a lo que hace. Un poco esa sería una vez ya metido en la brega, esa sería un poco la motivación, aprender y conocer más de una cosa concreta, que al final no es una cosa concreta porque cada tema lo puedes ir extendiendo, expandiendo y haciéndolo grande, ¿no? Te cuento una anécdota, es que en el Rincón del Son, que es una reunión, bueno, es un proyecto un poco grande, pero una de las cosas que hacemos es una reunión mensual para escuchar música cubana y bailar música cubana. Mucha gente dice, coño, es que todo el rato es música cubana, ¿no? Y no hay otro tipo de música. Y yo digo, sí, pero es que si abres el oído y la mente, verás que hay una variedad tremenda y que hay unas posibilidades tremendas y que es imposible abarcar todo ni en una noche, ni en 10 noches, ni en 50 noches. Tú sabes de esto, seguro, ¿sabes? Que las posibilidades son tremendas. Ya. Bueno, está bien. Y una cosa es la música que tú ofertas para que la gente se divierta, para que la gente aprenda, para que la gente disfrute. Y otra cosa es la música que normalmente se consume en el día a día. ¿Cuál es la música que tú consumes o la que más te gusta, aparte de la música que tú normalmente trabajas? Ya puede ser la música cubana o la música americana como el swing o los bailes Sí, urbanos. sí, yo escucho, bueno, esto es como todo, ¿no? A lo largo de mi vida he ido escuchando un poco de todo. Tuve una época que escuchaba mucha música electrónica, mucho reggae también. Y últimamente, aparte de la música cubana y el jazz, porque intento escuchar bastante jazz lo que puedo, y no soy un experto en jazz ni mucho menos, pero me gusta e intento escuchar, estoy intentando familiarizarme con la música moderna, con el trap, el reggaetón y tal. La verdad es que me cuesta bastante porque no tengo el oído hecho, pero estoy haciendo un esfuerzo por intentar entender a las nuevas generaciones y la música que está de moda. Pero me cuesta, me cuesta, Bueno, porque tanto autotune y una música que se hace solo con sintetizadores y sin instrumentos de verdad, entre comillas, se me hace cuesta arriba, pero estoy en ello. bueno, por lo menos lo primero está en el paso y después, bueno, después ya Sí, depende del gusto de cada uno, ¿no? Bueno, total. y de todo el tiempo que llevas dedicándote al mundo del baile en cualquiera de las categorías o de los ámbitos, ¿cuál ha sido el proyecto más gratificante
en el que has participado, ya sea como productor o como, digamos, artista. Uf, todos, ¿no? Todos tienen su parte buena y su parte que cuando termina dice, uff, qué satisfacción poder haber hecho esto, haber compartido esto o lo otro. También tienen su parte de complicación, ¿no? Pero por ir a lo concreto, te puedo decir tres. Quizá nosotros, como te digo, en la escuela, aunque yo no doy clases de ritmos urbanos ni soy bailador de ritmos urbanos, hay muchos de los chicos de la escuela los he visto crecer allí, ¿no? Y estar compartiendo con ellos en campeonatos toda esa experiencia de vivir el campeonato y hemos tenido la suerte de ganar muchos premios, ver esa alegría al ganar los premios y tal, eso es una satisfacción muy grande, ¿no? Al final ves que el proyecto que empezó en 2008, pues bueno, con una idea determinada ha ido creciendo y ellos han ido creciendo durante todos estos años y se ha conseguido pues, lo que se ha conseguido, gracias también a la coreógrafa que tenemos, que es una genia. Eso en cuanto al urbano. En cuanto al swing, eh, como te comentaba también off the record, montamos unos festivales internacionales que fueron una caña de organización, pero poder compartir, luego tuve la suerte, más adelante estuve en un festival en Bélgica, en Gant, y coincidí con algunos de los profesores que vinieron a los festivales aquí y tuvimos un momento de backstage que para mí fue muy gratificante también porque al final estás compartiendo con gente que está súper top en la escena y estás hablando con ellos así face to face, compartiendo una parte de sus vidas también. Eso me pareció, fue muy gratificante también, ¿no? Ver también eso recompensa al esfuerzo realizado. Y en cuanto a los ritmos latinos, es que ahí tengo mucho, ¿eh? Ahí tengo mucho, porque son muchos años en esto ya. Probablemente ver funcionar el Rincón del Son. Hemos ido a algunos eventos, como la Fiesta del Son de Alcalá o algunos eventos populares, y claro, a fuerza de estar a pie del cañón vas conociendo a las bandas, ¿no? A Troveros da Sieta, Bilongo Son, bandas más chiquititas que yo no sé si están funcionando ahora, como Chango Matinga, Kimbao La Nuit, y cuando se producen esos elementos de complicidad entre nosotros, los bailadores del Rincón y la banda, también es súper gratificante, ¿no? Ves que hay ahí, que estás en sintonía, ¿sabes? Estás en sintonía con el equipo, estás en sintonía con la banda y se crea un momento ahí que no te voy a decir que mágico porque eso es un poco así rollo Paulo Coelho, pero es un momento guay en verdad. Bueno, está bien. Y dentro de lo gratificante que has hablado, ¿cuál ha sido el proyecto más simpático, curioso, anecdótico en el que has participado? Pues es que, como te digo, el Rincón del Son probablemente, es que el Rincón del Son hemos tenido de todo, o sea, ahí nos ha pasado de todo y porque al final no se trata, no es un espacio comercial ni que pretende tener ánimo de lucro ni nada, sino al final es una reunión de amigos, ¿no? Que tienen un interés común y es que ahí nos ha pasado de todo, o sea, estar bailando en sitios en el monte, por ejemplo, ¿sabes? Que organizar algún evento en el monte, ahí en Gran Canaria dicen asadero, ¿no? Aquí chuletada, bueno, pues en un asadero y encontrarte ahí en medio del monte que de repente la gente se te empieza a acoplar porque le gusta el rollito que has montado y tal, teniendo previamente que hacerlo con mucho cuidado porque por temas de volumen y de música y tal, puedes incumplir, si se reúne un grupo muy grande de gente, puedes incumplir normativas municipales, ¿no? Y ya eso es un hándicap que teníamos en ese caso concreto. Y cuando eso no había COVID ni nada, pero ya había que tener cuidado. Entonces, pues teniendo aquel cuidado, ya tú eres un grupo más o menos importante, que se te siga juntando gente y tal, eso fue interesante, la verdad. Pero es que bailes latinos un montones. En Inglaterra nos pasó en un festival de estos que fuimos, que estábamos en un hostel y a la noche, pues bueno, empezamos antes de ir a la fiesta del festival, ahí en el mismo hostel, empezamos a compartir con la gente allí que no tenía ni idea de baile y de repente se armó una rueda, vamos, con gente de todos los lados había un comedor enorme que daba toda la vuelta al comedor, parte de la gente de allí que no tenía ni idea ni de lo que eran los bailes latinos ni nada de eso, se vino con nosotros a la fiesta, aquello fue una anécdota bastante guapa.
Bueno, y ya que acabas de nombrar ahora el tema de la rueda, eh, cuéntanos un poquito qué es el sistema MSC. El método del cuadro, el MSC son las siglas de método del cuadro del casino. El método del cuadro del casino es una metodología que creó Joel Marrero, que es un profesor cubano. Bueno, él ha estado en varias partes del mundo. Yo cuando lo conocí estaba en Miami, ahora no estoy seguro, pero creo que está en España, no lo sé. Y él lo que hizo fue estudiar cómo bailaban los bailadores empíricos. Bueno, él viene de una tradición de baile, ¿no? Él es de la generación del 70 en Cuba. Vamos a ver, mira, digamos que hay como tres etapas en lo que es la formación del baile de casino. Digamos, hay una primera etapa que es hasta los años 50, donde el bailador social bailaba principalmente son, aunque en los años 20, 30, incluso un poquito de 40, se bailaba también danzón, cha-cha-cha y otros ritmos de moda, ¿no? Pero el son llega a La Habana en 1918, 1920 aproximadamente, se pone de moda y se baila son tradicional hasta el año 50, más o menos, ¿no? Ahí hay un cambio en la música importante y el bailador empieza a modificar un poquito el baile de son. Y entonces pasamos a una etapa que yo llamaría casino primitivo o son moderno o son urbano, ¿no? Es una transición hacia el baile de casino. Y esto dura más o menos entre el 50 y el 70, 70 y pico. Por lo que cuenta Joel y a su generación, es de después del 70, ya empiezan a bailar el casino con la forma moderna de bailar casino, ¿vale? Ahora si quieres vemos un poquito los orígenes del baile. Entonces él, cuando más adelante se da cuenta, se pone a analizar el baile y a estudiarlo, porque él estuvo viviendo en Japón y claro, entonces la gente allí no bailaba y él empezó a dar clases de baile y entonces dice, bueno, vamos a ver cómo explico yo esto y tal, ¿no? Y entonces se puso a analizar a los bailadores y analizando el baile empírico, o sea, lo que es el baile social en sí, pues extrajo creó una metodología de enseñanza. Y esa metodología es el método, valga la redundancia, el método del cuadro del casino. Él lo llamó el cuadro del casino porque utiliza un sistema con un cuadrado para marcar las posiciones y es lo que le sirve de guía para las explicaciones que dan las clases. Por eso se llama método del cuadro del casino. Pero al final lo que hizo fue coger el baile empírico, darle forma y optimizarlo. Optimizarlo porque, claro, una cosa es cuando tú vas a la fiesta a bailar y no te estás preocupando de cuál es el camino más, ¿sabes? El mejor camino para desplazarte de un punto a otro, cuál es la mejor guía, sino que tú bailas un poco ahí por intuición. Y otra cosa es cuando tú analizas todo eso y dices, bueno, pero es que esto si lo hago de esta manera es un poquito mejor, esto si lo hago de aquella manera, pues no voy a tropezar tanto, no voy a cometer tantos errores, lo optimizas y lo mejoras. Entonces el método del cuadro de casino es un análisis del baile empírico y una optimización de lo que es el baile de casino. Vale, y como comentaste hace un momento, pues que ibas a comentar acerca de los orígenes, pues ahora puedes aprovechar y explicarnos un poquito. Vale, en Cuba, Cuba fue una colonia española, igual que Canarias, ¿no? Aquí en Canarias conocemos los casinos o liceos. En Gran Canaria no sé, pero aquí en Tenerife pues está muy famoso el Casino de Santa Cruz, el Casino de La Laguna. Aquí, ¿no? También, aquí también hay casinos. También, ¿verdad? Son entidades coloniales, ¿no? Donde la alta sociedad pues se iba a reunir ahí los fines de semana, los domingos para hacer bailes sociales, donde normalmente pues había una parte que tenía que ver con la socialización y con el cortejo, ¿no? Pues bueno, en Cuba existían estos casinos o liceos. La gente de la clase alta que iba a bailar a estos casinos o liceos empezó a bailar no tengo muy claro por qué. Si algún día puedes invitar a Joel y conseguimos que hable, seguro que te va a contar mejor la historia, pero empezaron a bailar en círculos, ¿no? Compartiendo parejas y creando una serie de dinámicas de grupo que no tenían que ver con el baile en pareja en sí mismo, ¿no? Esto dio una nueva estructura al baile. Se dice que se le llama baile de casino, no sé cuánto hay de mito y cuánto hay de verdad en esto, pero porque la gente que no podía ir al casino a bailar, porque no era de clase alta o lo que sea, decía, oye, vamos a bailar como bailan en el casino, o vamos a bailar al estilo del casino, o vamos a, ¿sabes? O incluso los bailadores que iban al casino, luego se iban a su casa, oye, vamos a practicar
esto que fue lo que bailamos el otro día en el casino, ¿no? Este sería un poco el origen del nombre. No sé cuánto hay de mitología o cuánto hay de verdad, pero para mí tiene sentido por el contexto en el que se desarrolla la actividad. Entonces, esta forma de bailar en círculo hace que el bailador de son cambie la estructura del baile y ahora lo ponga inscrito en una circunferencia. O sea, el baile de casino solo se entiende si entiendes la geometría del círculo, si entiendes que el baile se produce y se desarrolla dentro de un círculo. Bien, un círculo tú con tu pareja, o bien un círculo tú con el resto de parejas que forman la rueda. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hace que el son evolucione y se transforme en baile de casino, y por eso le dicen baile de casino, rueda de casino o lo que sea. Incluso los bailadores, yo siempre le digo esto a la gente en clase, ¿no? Tú imagínate que Juanca tiene una rueda y ahí en ¿cómo me dijiste antes? El local, La Habana, no sé qué, bueno, en el local que sea. Y tú haces una rueda todos los sábados. Entonces yo voy el sábado y tú enseñaste ahí una figura nueva en la rueda. Cuando yo me voy a mi casa, yo quiero practicarlo para el siguiente sábado, me salga bien y poder participar bien en la rueda, yo lo voy a hacer exactamente igual que si estuviera en la rueda, aunque no esté. No sé si se entiende. Que reproduces exactamente la misma secuencia, aunque estés bailando en pareja, como si la estuvieras haciendo en la rueda. Eso hace que el baile de casino sea un baile muy peculiar. Bueno, esa es una de las cosas. Yo diría que hay como 3 cosas. Una es esa. Otra es que es un baile de figuras por necesidad, porque como tienes un llamador de la rueda, sí o sí, la rueda tiene que estar de acuerdo en qué significan determinados mandatos o lo que está diciendo el llamador de la rueda. O sea que es un baile de figuras. Si tú bailas son tradicional, no tienes por qué crear figuras con nombres, porque no hace falta. O sea, tú bailas con tu pareja y ya está. Tú le vas guiando, tu pareja va siguiendo, o al revés, ¿no? O tu pareja te va guiando, tú vas siguiendo y ya está. No hace falta ponerle nombre a las cosas, porque te vas a entender bien. Pero en la rueda de casino sí, porque si tú no sabes lo que está diciendo el llamador de la rueda, estás jodido. Esa es otra. Y la tercera, esa sería la segunda. Y la tercera es que al bailar en círculos, aparecen una serie de posiciones nuevas que no tienen sentido en otros bailes. Cuando tú bailas, bueno, yo qué sé, todo, merengue, tango, kizomba, bueno, en los bailes americanos hay matices también, pero casi todos los bailes de pareja se baila en una posición que se llama posición cerrada, que es decir, uno enfrente del otro, ¿vale? Pero en el baile de casino aparece una serie de posiciones nuevas. Hay una posición que es una posición más o menos abierta, en la que no estás agarrado a tu pareja. Ahí hay un paso muy típico de rueda, que si hay alguien bailador que está viendo esto, va a saber que es el, bueno, abrisierra, guapeo, para ti, para mí, tiene un montón de nombres, que es la posición de espera en la rueda, que eso es algo muy peculiar de la rueda de casino. Y para mí no tiene sentido, ¿sabes? Si estás bailando otro baile, pues eso no tiene sentido, solo tiene sentido en el baile de casino. Y la posición de tránsito, como en el casino, sí o sí, estás cambiando de pareja constantemente, aparece una posición nueva que es la posición de tránsito, o la posición de cambio. Y eso hace bueno, que es eso, que la forma de bailar cambie y sea un poco distinta. Cuando yo empiezo con grupos nuevos y empezamos a ver estas posiciones y el tránsito sin estar dentro de la rueda, claro, a la gente le choca un poco, como, ¿para qué hago todo este rollo de ir para acá, ir para allá, moverme de esta manera, moverme de la otra? Pero cuando nos ponemos en rueda, ven como todo tiene sentido y todo encaja. Ah, claro, esta posición es por esto, aquella es por la otra, etcétera, etcétera. Y como te decía antes, pues esto se fue desarrollando espontáneamente en los casinos, aunque luego ya formó parte del patrimonio cultural cubano, porque ya se bailaba en todos lados, al estilo del casino. Y no es tanto el son tradicional como el baile de casino, no son bailes de escuela, en el sentido de que no es que alguien dijera, va, me voy a inventar un baile y lo voy a promocionar a partir de una escuela, sino que son fenómenos culturales que se van desarrollando muy poquito a poco, muy lentamente, en contextos culturales determinados. En este caso, pues, en las zonas de baile y en las fiestas populares cubanas. De hecho, nosotros en el Rincón, cuando hacíamos los eventos, intentábamos, en la medida de lo posible, recrear un poquito estos ambientes, ¿no? de baile social. Me enrollo como una persiana, ¿eh? Si crees que tengo que acortar o acotar las explicaciones, me dices. Va maravillosamente, tú no te preocupes. Comentabas antes el tema de las posiciones de abierta y cerrada. En los bailes americanos también existe esa posición de abierto. Hay movimientos similares
del rock and roll y del swing, que son similares a los movimientos de casino, ¿no? Sí, sí y no. O sea, visualmente sí son parecidos, pero el fundamento que hay detrás no tiene nada que ver. En los bailes americanos, el Charleston era un baile que sí se bailaba un poquito más en posición cerrada, pero cuando aparece el Lindy Hop es una consecuencia de romper esa posición cerrada. Bueno, a ver, seguro que hay puristas del Lindy Hop que ahora mismo se están rasgando las vertiduras y están diciendo que estoy diciendo disparates, pero digamos que una de las características iniciales, vamos a decirlo así, que quizás más correcto, una de las características iniciales del Lindy Hop tiene que ver con una figura que se llama breakaway, que rompe esa posición cerrada y hace que el follower y el líder estén muy separados y conectados en una posición muy similar a la que es el baile, a la que tiene el baile de casino. Pero es casualidad, porque en el Lindy Hop tiene que ver con una inercia de movimiento y el Lindy Hop se desarrolla en una línea, se ejecuta todo el rato sobre una línea, más o menos. Puedes tener rotaciones, por supuesto, pero la figura básica entre el Lindy Hop, que es el swing out, sucede prácticamente sobre una línea, y en el baile de casino no. El baile de casino, aparte hay que tener en cuenta otra cosa, que la época de desarrollo fuerte del baile de casino es cuando Cuba está bloqueada, es decir, después de que entra Fidel, ¿no? Que se produce un bloqueo comercial, bueno, realmente no, porque el Lindy Hop es de los años 40, rock and roll años 50, o sea que el casino es muy posterior a todo esto. Bueno, pero anyway, no tiene nada que ver. En el baile de casino es porque la geometría de la rueda te obliga a que aparezcan estas posiciones, porque es lo más cómodo. Si yo estoy en posición... esto es difícil de decir hablado, pero a ver si se me entiende. Si tú estás en una rueda, en un círculo, y estás en posición cerrada, no ves lo que está pasando detrás tuyo. Tienes que estar todo el rato mirando para detrás a ver qué pasa. Sin embargo, si estás en la posición abierta de baile de casino, tú ves todo lo que está pasando en la rueda y tienes una perspectiva mejor tanto de los compañeros de la rueda como del llamador de la rueda. Y el llamador de la rueda tiene una perspectiva de todo lo que está pasando en la rueda. Así que tiene una connotación funcional. O sea, esa posición aparece porque es funcional, si no, no aparecería. Y en el Lindy Hop es otra historia. En el Lindy Hop tiene que ver con inercias de movimiento. Bueno, y ya que nos has explicado más o menos. Perdona. El rock and roll, que es posterior al Lindy, digamos que Charleston, años 20, 30, aunque en Estados Unidos es mucho más complejo, porque depende de la zona se bailaba unas cosas u otras. También está el shag, el San Luis shag, hay un montón de Balboa, hay un montón de formatos de baile. Pero, por simplificar mucho, que tampoco yo soy un experto en esto, años 20, años 30, Charleston, años 40, Lindy Hop, años 50, rock and roll. Entonces, el rock and roll en parte bebe mucho, no voy a decir que es descendiente, que es hijo, pero bebe mucho de lo que es la cultura del Lindy. Por eso incorpora muchas posiciones abiertas que vienen del Lindy Hop. Nada, solo ese matiz. Ok. Bueno, ya tenemos algún visitante por aquí. Buenas tardes, don Carmelo Martín. Bueno, ¿y cuál crees tú, Seren, que es la cualidad más importante que debe tener un instructor de baile? Ya indistintamente sea de baile casino, aunque puedes matizar si quieres, del indie o de bailes urbanos. Bueno, esto es una muy buena pregunta. Primero, empatía. No empatía emocional, sino un poco entender con quién estás trabajando. O sea, aquí ya que seas muy buen bailador o muy mal bailador no es tan importante, aunque es importante también, pero tienes que saber con quién estás trabajando, con qué colectivo estás trabajando y qué cualidades tiene ese colectivo y qué nivel tiene ese colectivo. Y a partir de ahí, pues tienes que buscar metodologías o sistemas de aprendizaje que se adapten a esos grupos. Te pongo un ejemplo para traerlo a tierra, ¿no? Yo que he estado dando clases en la universidad, teníamos unos grupos muy grandes con unas rotaciones muy grandes, porque había alumnado que te llegaba al principio del cuatrimestre y se te iba al final del cuatrimestre, y al siguiente cuatrimestre te empezaba un alumnado nuevo, ¿no? Tienes una rotación muy grande con unas clases muy grandes. Claro, ahí tienes que aplicar un tipo de metodología que no puedes aplicar cuando tienes un grupo muy chiquitito y muy constante, por ejemplo, ¿no? Entonces, saber adaptarse al grupo que tienes
y empatizar con el grupo. Yo creo que esas son dos cualidades muy importantes, sea el baile que sea. Luego ya conocer, para mí es ideal que conozcas el contexto en el que se desarrolla o el contexto que tiene el baile que estás explicando, porque eso te va a hacer a ti entender mejor qué está pasando en cada momento y luego en la guerra del día a día, pues intentar explicarlo lo mejor posible y tener recursos para, si se te atora una explicación, pues ser capaz de darle la vuelta o plantearlo de otra manera para intentar que los alumnos consigan el objetivo y no se vayan frustrados a casa. Porque el baile tiene que combinar la faceta lúdica con la faceta formativa, ¿no? Porque si es solo lúdico, pues mira, vete al baile social y ya está. Y si es solo formativo, pues quizás te vas a ir a tu casa frustrado porque al final te han explicado un montón de cosas ahí, pero no las has podido desarrollar porque no lo entendiste bien o porque es muy pronto, o yo qué sé, o por lo que sea. Entonces, conocer el contexto del baile que explica y tener recursos para adaptarte al grupo, aunque esto es un poco, ya me estoy repitiendo, es un poco lo que decía al principio, ¿no? Tener un poco de empatía con el grupo que estás trabajando. Bueno, pues ya digamos que la parte seria de la entrevista ya ha finalizado, con lo cual ahora ya te puedes relajar si quieres. Y vamos a hacer un par de preguntas ya que no tienen nada que ver con lo anterior. ¿Cuál es el color que más te gusta? El color, el amarillo. ¿Y en qué país te gustaría estar ahora mismo? No, a mí me encanta Canarias, a mí me encanta Canarias, pero si no fuera Canarias, Nueva Zelanda probablemente. Nueva Zelanda. ¿Y sí. cuál es el tipo de comida que más te gusta? Eso también está difícil porque me gusta todo. O sea que, pero mira, te cuento off topic del baile. Me da un poco de rabia que se esté perdiendo un poco la cultura culinaria canaria, que yo no sé en el resto de islas, pero aquí en Tenerife cada vez vemos más guachinche fusión, ¿sabes? Que empiezan a mezclar platos tradicionales canarios con cosas, ¿no? Curry de no sé qué, batata con no sé cuánto, y empiezan a mezclar, a hacer fusiones de novel cuisine. Y por suerte tenemos todavía mucha cultura culinaria intacta, pero joder, no me gustaría que se perdiera, ¿eh? O sea, quiero pensar que las nuevas generaciones de chefs respeten un poco lo que se come aquí. No sé, me gusta todo, ¿eh? O sea, es difícil. Ahí me pones en un aprieto. Pues elige una. La comida canaria, vamos a decir la comida canaria. La comida canaria, venga, maravilloso. Pues mira, uno de los sitios que yo he probado, el quesillo de chocolate, Así, ¿eh? ahí es riquísimo. El quesillo me encanta. Y Sí. además es de chocolate, no puedes flipar. Mira, yo soy fan del quesillo también. Maravilloso. Sí. Pues nada, ahora con la comida canaria, con Nueva Zelanda y con el amarillo, tú que eres una persona que te gusta así improvisar y eres dinámica, pues me vas a montar una frase. Monté un chiringuito de comida canaria, el primer chiringuito de comida canaria en Nueva Zelanda y obviamente puse la bandera de Canarias que tiene el color amarillo. Muy bien, ¿eh? Tú ves cómo se te da bien improvisar. Vamos a ir ganando ahí. Fisquito a fisquito lo vamos haciendo. Sí, total. Pues, Seven, ha sido un placer tenerte aquí este ratito compartiendo con nosotros y que nos dejes un poquito de cultura del baile y conocer acerca un poco de lo que es el método MSC y también de lo que tú haces en tu escuela. Dime. Sí. No, te quería comentar que si en otra ocasión, si les apetece, tenemos más rato porque el MSC, lo que pasa es que es verdad que este tipo de metodologías son muy técnicas y son complicadas para hablar así en un streaming, ¿no? Necesitas pues una pizarra, necesitas una serie de materiales didácticos, pero vamos, que encantadísimo y que aquí tenemos temas para hablar un buen rato. Bueno, pues otro día se puede plantear otra charla y hablar más en profundidad, si quieres, acerca del MSC. Te traes tu pizarra y nos lo explicas didácticamente.
Sí, o de otras, ¿cómo te diría? ¿Cómo estructurar el baile con otra perspectiva? Porque el MSC es una parte, pero como te decía al principio también, he ido integrando otras cosas que he ido aprendiendo en estos últimos años, que tienen que ver con el ritmo, con entender el baile desde el punto de vista rítmico y el tema de por decirlo de alguna manera, la texturización del baile. Vamos, que hay chicha de fondo para hablar un rato, pero es verdad que quizás son aspectos también muy técnicos y que a lo mejor son para cosas ya más concretas o lo que sea. No me enrollo más. Bueno, otro día no hay ningún problema. Muy buenas tardes, doña Araceli Quesada, una de nuestras visitantes habituales del canal. Bueno, Seben, y ahora te dejo tu minuto de gloria. Te dejo un momentito por si quieres decir dónde pueden encontrarte, dónde pueden ponerse en contacto contigo, si alguien tiene algún tipo de pregunta, algún tipo de inquietud. Y bueno, nada, te dejo tu minuto de gloria. Sí, nada, yo si me quieren localizar, pues sebenperez, @gmail.com en Facebook, o ese es mi email también. En Instagram, Seven Swing, el Instagram lo tengo muy enfocado a la parte de bailes de swing. Y si no, buscando, mira, casualmente tengo el suéter de la escuela puesto, buscando escuela de baile 5DB, ahí también van a poder contactar conmigo. Ha sido un placer compartir contigo este ratito y poder hablar de la música cubana y de, bueno, un poco lo que estoy haciendo. Y nada, como hemos hablado, a ver si podemos coincidir en un futuro para hablar de estos temas o de otros que quieras, vamos. Pues queda dicho, queda dicho y ya lo agendaremos para otro día y con más tranquilidad profundizar un poquito más. Pues nada, reitero, muchísimas gracias por estar aquí y espero que lo hayas disfrutado y que también nuestros videntes o los videntes nos lo hayan disfrutado también. O lo disfruten posteriormente, porque muchos seguramente lo verán en diferido. Claro, en diferido. Pues muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, hasta otra, Seven. Un abrazo. Bueno, señores, y muchas gracias a ustedes por estar ahí, por estar comentando también y participando en la charla. Ya para otro día, doña Araceli le quito el don, no se preocupe, la dejo solo en Araceli. Y si les ha gustado, pues compartan, difundan como siempre. Si quieren estar más informados, pues en la página de Facebook le dan a like a la página. También en el canal de YouTube le dan a suscribirse para que estén informados de todas las noticias o de los vídeos que vamos subiendo. Y si te gusta el tema del que estamos tratando, que es el tema del baile, este viernes vamos a continuar con él a partir de las 9 con una pequeña charla con diferentes personas acerca del tema del baile. Y mañana jueves, como siempre, como todos los jueves, tendremos nuestra cita con Loreto, que esta vez nos va a hablar un poquito de lo que es el tarot adivinatorio. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, que tengan un muy buen miércoles y nos vemos mañana por la mañana a las 11. Chaito.